Esta semana, el miércoles, hubieron declaraciones bastante severas de Donald Trump y de su compañero de fórmula para vicepresidente, J.D. Vance, en las que en una entrevista aseguraron lo que pues, ya habíamos comentado, pero a mí se me hizo bastante delicado escucharlo en voz de ellos, que fue, voy a citar las declaraciones: México está petrificado ante los cárteles. El crimen organizado podría quitar al presidente de México en cuestión de minutos. Los cárteles manejan al país. México se está convirtiendo en un narcoestado. ¿Cómo leen ustedes estas declaraciones, que las estén diciendo ellos, y cómo esperarían que respondieran las autoridades mexicanas? O sea, primero decir que sí es delicado que ellos lo hagan, pero también hay que analizar dos puntos, ¿no? Que de entrada pues me parecen bastante importantes. De inicio, saber que México el 81% está dominado por el narcotráfico. Eso en un estudio reciente en el 2024, o sea, estamos en tiempo. 81% dominado por el narcotráfico, donde obviamente sabemos que el gran problema para Estados Unidos es el fentanilo, donde dice Trump que hay muertes de más de 300,000 por el fentanilo. Entonces, evidentemente, también Trump ya fue presidente, entonces también no desconoce de lo que está diciendo. Sabe perfectamente que México, en efecto, sí está sumido en una delincuencia impresionante, en un tema bastante delicado que hay que empezar, incluso la DEA lo mencionaba, que hay que analizar porque evidentemente, y ahora otra cosa, tenemos un cártel nuevo, que también es el cártel de Chiapas, Guatemala. Entonces, ¿ahora qué está pasando con todo esto? En este sexenio también ya se dijo que el cártel que más creció fue el Jalisco Nueva Generación, cuando antes era el Sinaloa. Ya las plazas se han ido distribuyendo de forma diferente. Entonces, esta parte de la distribución para que ahora esté sumado un nuevo cártel y que Donald Trump lo esté diciendo con todas sus letras, de que el narcotráfico en cualquier momento quita al presidente, a mí me parece que está en lo cierto, es una realidad, porque así como lo puso, así lo quita. Así como pone presidentes, quita presidentes. Yo sí creo que es un tema delicado y que requiere de responsabilidad para hablar del tema. Yo no creo que las declaraciones de Donald Trump sean algo literal. A ver, eso de el narco quita presidentes, la verdad es que sí está en duda. O sea, tampoco... bueno, no lo hemos vivido al tampoco menos. lo pensemos así, porque la realidad es que no es así. Hablemos de algo interesante que ha pasado a lo largo de la historia y sobre todo con Donald Trump, que ya fue presidente de Estados Unidos, hay que recordarlo, del 2016 al 2020. Donald Trump en su campaña, previo al 2016, cuando fue presidente por primera vez en su primer periodo, pues le tiraba a los mexicanos y prácticamente México era su peor enemigo. Amigas, amigos, recordemos que en temporada electoral los candidatos norteamericanos dicen lo que la mayoría o lo que sus bases quieren escuchar. Es el mero ardor de las campañas electorales. Y así fue en el 2016 y así está siendo ahorita. Ojo, esto no quiere decir que no hay un problema brutal de inseguridad, de violencia y sí de control del crimen organizado y de los grupos delincuenciales en México. Ahora, decir eso, a decir que pueden quitar y poner a un presidente, pues a lo mejor lo de poner sí pueden ayudar muchísimo en la operación. Lo acabamos de ver en la elección que acabamos de vivir. Pero el tema de quitar, a mí ahí sí me parece, o sea, sí tengo una discrepancia con eso. Ahora, que lo digan, y que lo digan así de claro, pues hace o exige, ¿no? O sea, lo obvio, lo que debería de exigirle al gobierno de México, o lo que el gobierno de México debería de estar haciendo desde el minuto 1, combatir a los grupos delincuenciales. Punto, se acabó. O sea, así debería así debería de ser. A ver, sí, el punto no es literal, ¿no? Evidentemente esa parte de que los quita, pues no es como que lo vaya a matar al presidente, ¿no? O diga, no, ya no. Pero evidentemente sí hemos visto que hay varias cosas que sí influyen en la toma de decisiones de ciertos presidentes o del gobierno en general. Entonces, pues digo, no, como dices tú, no es tan literal, pero puede que se enfoque de ese lado. Y también habría que decirle a Trump que nos diga algo que no sepamos, ¿no? O sea, porque eso de hablar del control del narcotráfico en las elecciones, del control del narcotráfico en el gobierno, pues es algo que los mexicanos lo sabemos y lo sabemos bien y lo vivimos. Pregúntenle a la gente de Michoacán, de Guerrero, de Sinaloa, claro, Zacatecas, que viven sí, sin duda, el problema del narcotráfico y saben el problema tan grave que es que se metan en las elecciones, que se metan a dirigir desde el gobierno, ¿no? Pero tampoco se vale
que Trump le diga bruto a nuestro presidente, porque para decirle nada más nosotros, claro. ¿no? O sea, Sí, la verdad es que porque también que entienda que somos un país libre y soberano y que Claro. no somos ningún patio trasero. Yo lo decía hace unas horas. Estados Unidos y la gente en general, las y los mexicanos, tenemos que entender algo que a lo mejor en lo público normalmente siempre es, ay, no, es que México es el hermano chiquito de los gringos. Oye, discúlpame, pero no. Hay una relación bilateral comercial brutalmente importante, además de todas las demás relaciones, pero en materia comercial, México es el principal socio de Estados Unidos y viceversa. O sea, México también le genera el mismo nivel de afectación a Estados Unidos que Estados Unidos a México. O sea, eso tenemos que entenderlo en primera instancia. Otra cosa que también me parece importantísimo agregar en el tema delincuencial y en el tema del narcotráfico es qué fácil para el presidente o el candidato a presidente de Estados Unidos salir a decir, es que todo es culpa de los mexicanos y de los drug cartels y todo es culpa del crimen mexicano. Señor, de entrada, el primer país o el país que más consume droga en todo el planeta es Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algo que nunca en la historia de la humanidad se ha hecho. Atacar el problema de las drogas desde la demanda y no nada más desde la oferta. No estoy diciendo dejen a los narcos hacer lo que ellos quieran. Por supuesto que no. Hay que usar todo el peso de la ley contra ellos, pero también hay que atacar el problema de la demanda. Porque mientras haya demanda de ese tipo de productos, llámese fentanilo, llámese cocaína, llámese etcétera, cualquier tipo de droga, va a seguir habiendo quien la venda. No, y además, claro, hay una corresponsabilidad entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de México, y Claro. no han decidido tomar cartas en el asunto. A ver, Muy cierto. creo que Trump, al final de cuentas, nos está agarrando como piñata, algo que no es sorpresa. Típico de Trump. Típico de Trump y típico de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Donde las primeras propuestas o las que más son populistas en Estados Unidos, pues tienen que ver con la migración, con las acciones de México, Build con the las wall, acciones de ¿no? Estados Unidos contra México. Y pues esa es la estrategia de Trump. Pero vamos a ver si cumple literal lo que está diciendo en sus discursos. Yo sí veo que en la elección de Estados Unidos, al final, creo que ni los demócratas ni los republicanos cumplen a cabalidad lo que dicen en sus discursos. O sea, Totalmente. yo tampoco siento que con Biden hayamos tenido una mejora en México. O sea, al final creo que la migración tuvo un impacto en México. ¿Cuántos migrantes no hay atorados aquí porque no logran cruzar a Estados Unidos? Porque al final nosotros somos la barrera que se creó con Trump, la barrera de contención de la migración para Estados Unidos. Entonces yo también creo que los demócratas allá no están haciendo bien su chamba con México y nosotros les estamos arreglando sus problemas como el tema de la migración. Entonces vamos a ver cómo reacciona ahora Claudia Sheinbaum frente a todas estas amenazas de Trump. Claro. Ahora, también es importante mencionar el tema de que la migración siempre ha sido un problema. O sea, No, pero la migración había bajado. lleva siendo un problema brutal No, desde brutal, los últimos 50 pero años. se volvió a disparar, perdón, este sexenio. O sea, No, sí. la Sí. tendencia, A ver. espera, la tendencia ya estaba a la baja. Y creo que algo que venían diciendo que a mí me parece bastante importante es, Trump no dijo nada que no supiéramos. O sea, Exacto. Trump dijo algo que hemos dicho aquí, Sí, en totalmente. Atípical, muchas veces. Totalmente. Pero sin duda se siente diferente y duele escucharlo de alguien que no está en Sí. México, ¿no? O sea, es como cuando Y que fue... cae medio gordo aparte. Claro, fue no sé si se acuerdan cuando Peña Nieto todavía estaba en la presidencia, que comenzaron todas estas acusaciones de Donald Trump en su primera candidatura como presidente, que cómo le festejamos a Peña Nieto que Saliera. y le dijera, ey, ya le paras a tus ataques. En un momento en que Peña Nieto tenía una popularidad bajísima y en ese momento todo el país lo respaldó, porque como mexicanos, pues ahora sí que aquí dentro, como dicen en los vestidores, nos podemos entre todos atacar, pero ya cuando lo escuchas de alguien de afuera es bastante grave, duele bastante, pero yo creo que justo la respuesta, y tú lo decías, Miguel, bastante bien, la respuesta del gobierno mexicano tiene que ser de facto, no de un discurso y no de palabras, tiene que ser bajar la delincuencia ya, porque está afectando allá y también va a afectar enormemente a todos los migrantes, porque justo estos discursos lastiman socialmente muchísimo. Después de la presidencia de Donald Trump, en donde se atrevió a decir cosas que ningún otro presidente se había atrevido a decir de mexicanos, comenzó a levantarse un discurso y unos sentimientos antimigrantes muy, muy graves, y vimos diferentes
síntomas de cómo, pues, de racismo, de xenofobia, etcétera. Entonces, aunque si bien estoy de acuerdo contigo, no lo llevan en cabalidad todo Claro, su discurso a sus acciones. Hay un dicho de no hay borracho que coma lumbre. Ajá. Pero aún así sí levantan socialmente sentimientos bastante peligrosos que a nosotros como nación también nos afecta y nos afecta a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Y son casi, o sea, son alrededor de 30 millones de mexicanas y mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y, o sea, sí estamos hablando de un Pero no tires el de un celular. número, ya se me cayó el teléfono. enojó. Sí estamos hablando de un número altísimo de compatriotas que viven allá en Estados Unidos. Entonces, claro que es un tema de injerencia, pero monumental para México. Ahora, otro tema interesantísimo. En caso de que Trump llegara a la presidencia, todo lo que ha estado diciendo, sí en materia migratoria, pero también hay que ponerle atención al tema económico, porque se metió hace poquito a decir públicamente, igual en uno de sus mítines, que iba a poner aranceles a todos los vehículos que se producieran en nuestro país. Recordemos que México tiene las plantas de coches, o sea, ha de tener de todas las marcas del mundo. Es una locura, de Volkswagen, Chevrolet, tal. Tesla iba a venir, había dicho Elon Musk que iba a comprar, o ya había comprado terrenos en Nuevo León, iba a crear una mega fábrica, y el propio Musk dijo que ya no iba a hacerlo hasta después de la elección, porque si Trump ponía ese tema arancelario, pues era complicado. También otro tema que hay que tener en mente y hay que tener en el ojo es que se viene la renegociación del TEMEC en el 2026. La revisión del TEMEC en el 2026. Entonces, sí se vienen cosas muy importantes, brutalmente interesantes, que necesitamos las y los mexicanos estar muy atentos de lo que esté pasando en materia internacional y sobre todo nuestra relación bilateral con Estados Unidos, porque son cosas que sí pueden, o sea, sí pueden modificar totalmente la realidad de lo que está pasando en México.